Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una actualización, vamos a tratar de que no sea larga. La idea es una breve introducción nuevamente sobre lo que es el COVID y esta pandemia, algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios en cuanto a los casos sospechosos, las nuevas determinaciones, el manejo de los pacientes. Esto ha ido cambiando justamente porque es muy dinámico, tanto desde el Ministerio de Salud como de provincia, y vamos a ir actualizando algunas de estas novedades, un poco sobre lo que son los cuadros clínicos de estos pacientes, tanto en ambulatorio como en internación, y algunas novedades sobre los tratamientos y algunas pautas generales sobre el manejo de los pacientes y los contactos. Entonces, para recordar, esto comenzó hace relativamente poco, aunque parece mucho tiempo, en realidad hacia fines de diciembre la OMS detecta esta neumonía severa en Wuhan, provincia de Hubei en China, con una serie de casos de neumonías severas, que rápidamente se detecta su origen en el mercado de mariscos de Wuhan y se asocia su inicio a la manipulación y la ingesta de animales exóticos, que ahí son comercializados en forma viva. Ya para mediados de enero se ve una rápida diseminación, en cuestión de semanas, por afuera de China, y la OMS ya declara esta emergencia en salud pública. Se confirma que es un nuevo coronavirus. Nosotros ya conocíamos los coronavirus como agentes etiológicos de otras enfermedades, tanto en el hombre como en animales. Los coronavirus se originan generalmente en murciélagos. Este se originó en un murciélago y se cree actualmente que el huésped intermedio ha sido el pangolín. Se definió la transmisión interhumana, eso quedó claro desde momentos tempranos, ¿sí?, de esta epidemia, que originalmente surgió como una zoonosis más, de las que en China se conocen muchas, incluso asociadas a la gripe aviar y a algunos virus de influenza, pero esto adquirió transmisión interhumana rápida y con una tasa de infecciosidad muy alta. Se logró la secuenciación genética y se le dio el nombre que hoy se conoce, que es el SARS-CoV-2. Los clásicos conocidos previamente fueron el que a uno más le suena, que es el de la epidemia del 2002, que es el SARS, que originó 650 muertos en China y en Hong Kong. Ellos, gracias al manejo de esta epidemia, tuvieron la posibilidad de actuar en forma bastante rápida en todo lo que tuvo que ver con el aislamiento, los cierres de las ciudades, que fueron estrategias que ya se utilizaron en esa epidemia. En el año 2012, en Arabia Saudita, el MERS-CoV, en el cual se siguieron viendo casos incluso hasta el año 2016, con 800 muertos aproximadamente. Actualmente, esta epidemia ya lleva más de 1 millón de infectados, ¿sí? Estos datos son a día de hoy a la mañana, 1.021.000. 53.500 muertes, 214.000 recuperados. En la Argentina, al día de ayer a la noche, teníamos 1.265 infectados con 37 muertos y ya 256 recuperados. Uno empieza ya a ver estos números, ¿sí?, que son las personas que se recuperan de la infección con inmunidad. Como dijimos, es un virus nuevo, ¿sí?, con lo cual encuentra a nivel de la población mundial el 100% de individuos susceptibles, y esto hace que la transmisión se vaya propagando en forma rápida. El índice de transmisión de este virus tiene un R0 de 2,3, esto significa que por cada infectado habrán 2 a 3, generalmente la mayoría de las estadísticas dicen que son por lo menos 3 infectados desde el caso primario. Esto es bastante más alto, por ejemplo, que con la gripe. La mortalidad, si bien uno ve las tasas más bajas hablan de 0,9, las más altas en Wuhan y en Italia hablan de alrededor de 4,5 hasta 5,6. Uno incluso si ve la tasa más baja, que es de 0,9, es 8 a 25 veces más letal que la influenza. Y cuando uno habla de que infecta 2 a 3 veces más que influenza, estamos viendo un problema claro. La mayor capacidad de infectar se ve en el periodo temprano del paciente sintomático, donde la carga viral en fauces es muy alta, pero recientemente se estableció la capacidad de infectante en individuos asintomáticos en diferentes estudios que se han hecho en Islandia, en Estados Unidos y en Europa, en donde se han hecho testeos masivos de población sintomática y asintomática, y se empieza a evidenciar viremia en fauces, PCR positivas en fauces de individuos asintomáticos.
Esto explica también un poco las dificultades en frenar la tasa de infección de esta pandemia. También se supone y se cree, digamos, que hay una mayor diseminación en la etapa invernal, aunque ahora en el hemisferio norte están entrando ya en temperaturas un poco más altas y sin embargo no impresionaría estar bajando el índice de infección. ¿Cómo se transmite? Es claramente una transmisión de persona a persona por contacto cercano con individuos enfermos, al hablar, al toser o estornudar, por gotas de flujo o secreciones. Por contacto con superficies u objetos contaminados. Esta es una de las principales vías que uno conoce porque el virus permanece viable durante días o semanas en estas microgotas y en secreciones sobre los objetos inanimados. Es llevado por las manos a la cara, tomando contacto con boca, nariz y ojos, y es la forma de ingreso al organismo. El virus, bueno, sabemos que ingresa por vía mucosa respiratoria, ¿sí? La transmisión es por gotas, genera un cuadro febril acompañado de tos, odinofagia, goteo nasal, síndrome gripal y mialgias. Otros síntomas que se fueron describiendo posteriormente son la diarrea y algo que es bastante patognomónico, aunque es poco frecuente, es la anosmia y la disgeusia. Y estos datos, incluso este tipo de síntomas, se han visto en personas sin fiebre. Se está viendo que hay un porcentaje de estos pacientes que son oligosintomáticos o de síntomas leves, en que estos síntomas respiratorios no se acompañan de fiebre. Los cuadros complicados corresponden a un 20%, generalmente es la neumonía, es una neumonía intersticial bilateral que lleva a la dificultad respiratoria. ¿Sí? El cuadro es de más o menos un periodo de incubación que va de 3 a 10 días. Uno habla de los periodos de cuarentena, se llevan hasta 14 días por un tema de seguridad, pero la mayoría de los pacientes que desarrollan el cuadro en el contexto de la incubación lo hacen entre tercer y sexto día. La capacidad infectante, como ya dijimos, en el periodo sintomático temprano es cuanto más infectan, aunque hoy se sabe que los asintomáticos en el periodo presintomático también podrían infectar en las 48 horas previas. Respecto a las formas de presentación, bueno, los cuadros leves son la amplia mayoría, el 80% de los pacientes que se infectan tendrán cuadros leves. Los cuadros severos, digamos, de moderado a severo van de un 18 a un 20%, un 5% serán casos críticos, y de este 5%, o sea, un 1% del total, irán a ARN. Y acá hay un dato que es importante, y que es que el tiempo promedio de ARN de estos pacientes es de 3 a 5 semanas, en lo cual son pacientes que cuesta mucho el manejo en ARN y utilizan los respiradores mecánicos durante mucho tiempo, y es una de las causas de la falta de insumos en ARN en el contexto de la pandemia. Los factores de riesgo asociados a mortalidad, claramente establecidos, son la edad mayor de 60 años, aunque el salto más importante se ve por arriba de los 80, y comorbilidades como la diabetes, la cardiopatía, el EPOC, el inmunocompromiso, el cáncer, y tanto la obesidad como la hipertensión se han visto como comorbilidades que claramente tienen peso en esta infección. Acá en estos cuadritos vemos cómo es el radio de muerte por los diferentes tramos de edad, donde se ve que mayores de 80 años es un 15%, ¿sí? Comparado con la gente joven, que es un 0,2 o un 0,4%. De todos modos, cuando uno piensa de 30 a 39 años, 0,2, o de 40 a 49, 0,4, 0,4 es 4 veces más que la gripe. O sea que tenemos que pensar que sí, que hay gente joven que puede morir por este tipo de infección. Condiciones predisponentes, comorbilidades, las que dijimos recién, enfermedades cardiovasculares un 10%, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión, cáncer, y bueno, obesidad e hipertensión, como figuran en este cuadro, pero que sean, bueno, hipertensión sí, pero obesidad también es una causa comórbida importante en el momento de medir mortalidad. Bueno, el cuadro clínico, la fiebre está presente en el 88% de los casos, pero esto habla que hay por lo menos un 12% de pacientes con cuadro clínico que no tendrán fiebre, y acá no estamos hablando de esos pacientes que prácticamente asintomáticos también podrían llegar a eliminar virus.
Los síntomas claros son la tos seca, la odinofagia, la rinorrea y la congestión, anosmia y diseusia, como ya les había dicho, diarrea, que se ha ido mostrando en las últimas semanas, dificultad respiratoria, que obviamente será la presentación clínica que mayor progresión tenga hacia las formas graves de ARN. En el laboratorio, en esta infección, es importante en la valoración inicial de un paciente que viene con tos seca y fiebre, la solicitud de dímeros D, LDH y PCR, ya que suelen estar elevados y son marcadores, además de mal pronóstico, cuanto más elevados estén, o si siguen elevándose en el transcurso de los primeros días de la internación. La linfopenia, sin leucopenia, ¿sí?, también es un factor importante a determinar y es bastante característico de las formas graves o de mal pronóstico. Respecto a los estudios radiológicos, cuando el paciente presenta un cuadro respiratorio claro, con tos o dificultad respiratoria, se solicita la placa de tórax, en la cual se pueden ver algunos infiltrados o se puede ver normal al inicio. Si el paciente tiene dificultad respiratoria o un cuadro clínico compatible con tos seca y tiene una radiografía con infiltrados o tiene una radiografía normal pero presenta linfopenia o alguno de estos parámetros que dijimos en el laboratorio, de dímeros D o LDH o PCR muy elevada, correspondería hacer un ATAC para valorar la presencia de estas neumonías intersticiales que son tan claras, tan características de la infección por el COVID. Esta placa y esta tomografía corresponden a un paciente internado, confirmado, en donde la radiografía de tórax no decía gran cosa, si bien uno podía ver algunos infiltrados hacia la base izquierda. Cuando uno le hace la tomografía, que es del mismo día, se encuentra con estas manifestaciones que son típicas del COVID, con estos infiltrados extensos, bilaterales, con vidrio, patrón en vidrio esmerilado, y que se acompañan de hipoxia. Entonces, respecto a las medidas recomendadas para evitar la infección del COVID, siempre tenemos que volver sobre el tema del lavado de manos frecuente con agua y jabón, higienizarse con alcohol gel, evitar tocarse la cara, las manos sin lavar, evitar el contacto cercano con personas cursando cuadros respiratorios, toserse del pie del codo, utilizar pañuelos descartables y arrojarlos a la basura. Respecto a los barbijos o mascarillas, no están claramente indicados como medida de prevención, solo están recomendados claramente en síntomas sintomáticos respiratorios, al menos en la etapa de contención. Pero estas recomendaciones son dinámicas y es probable que en algún momento vayan cambiando, fundamentalmente pensando en pacientes que sin tener síntomas respiratorios claros puedan llegar a transmitir virus por vía respiratoria, estos asintomáticos que pueden contagiar, que se ven claramente en los lugares donde ya uno tiene una circulación viral autóctona importante. Uno ya hablaría de etapa de mitigación, cuando la infección ya está claramente establecida en la comunidad. En la internación, estos pacientes se manejan en la habitación individual o cortizado con otro paciente confirmado COVID-19. O sea, uno no puede cortizar habitaciones con pacientes con sospecha de COVID. Tienen que estar confirmados, pero esto en un momento en el que el hospital y el sistema de salud se encuentra realmente muy sobrepasado por la situación. Las medidas que claramente están recomendadas es la coortización de estos pacientes confirmados en habitaciones comunes. Las medidas de aislamiento, siempre insistimos, es contacto y por gotas. En su atención, las medidas de protección son estándares: el barbijo quirúrgico de tricapa, la antiparra o máscara, el camisolín y los guantes. El barbijo respiratorio N95 solo está indicado para maniobras que puedan generar aerosolización, como puede ser la intubación, la toma de muestras respiratorias o las aspiraciones de secreción. Respecto al tratamiento de estos pacientes, estos tratamientos son para pacientes en internación, las recomendaciones del Ministerio de Salud lo separa en 4 posibilidades. En el punto número 1, el escenario es la neumonía grave, en el paciente definido como caso sospechoso o confirmado de COVID, que incluye una neumonía severa con cualquiera de estas opciones que tienen que ver con una frecuencia respiratoria mayor de 30, con una saturación de oxígeno menor de 93, requerimiento de ARN o internación en UCI, necesidad de inotrópicos, inestabilidad hemodinámica. Bueno, todas estas condiciones que le dan a la neumonía característica de severa
además del tratamiento de sostén y el tratamiento antibiótico habitual que uno utilizaría para una neumonía grave, está indicado desde el Ministerio de Salud y desde la Sociedad Argentina de Infectología la utilización de un doble esquema, que es el opinavir-ritonavir, que es un antiviral utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento en pacientes con infección HIV y que tiene, digamos, su seguridad, su dosis y sus efectos adversos están claramente conocidos y estudiados. Se lo da cada 12 horas, en la misma dosis en que se ha usado siempre para esta otra patología, durante un periodo de 10 días, y a esto se le asocia la hidroxicloroquina con una dosis de carga de 400 miligramos cada 12 horas, y un mantenimiento de 200 miligramos cada 12, también acompañando al opinavir-ritonavir durante 10 días. ¿Sí? A todos los pacientes que uno les indique hidroxicloroquina, hoy por hoy es recomendación realizar electrocardiogramas diarios para evaluar la posibilidad de que realicen que presenten prolongación de QT, que es uno de los efectos adversos que están asociados a esta droga. La neumonía sin criterio de gravedad, pero en pacientes confirmados COVID, pero con alguna de las siguientes condiciones, que son esas que hablamos de que pueden generar mayor progresión a formas graves: paciente mayor de 60 años, diabético, enfermedad cardiovascular, renal crónico, pulmonar crónica, además del tratamiento de sostén y del tratamiento antimicrobiano habitual, está indicado hacerle un tratamiento dirigido con hidroxicloroquina o con lopinavir-ritonavir. No sería necesaria la asociación de las dos drogas. Las neumonías que no tienen criterio de gravedad, en pacientes que no tienen comorbilidades, no solamente sería el tratamiento sintomático y tratamiento antimicrobiano habitual. Y en las formas leves, con radiografía normal y sin comorbilidades, el tratamiento es solo sintomático. Y en este grupo 4 es donde uno ya empieza a trabajar sobre las posibilidades del manejo domiciliario de estos pacientes. Esto ya se está trabajando desde el ámbito público y también desde el ámbito privado, para ver la posibilidad de descongestionar los hospitales y mantener a estos pacientes en su domicilio con todas las medidas de aislamiento necesarias. En investigación tenemos tratamientos antivirales como el remdesivir, que es un antiviral de amplio espectro que se ha usado para el ébola en África en las últimas epidemias, que parece ser bastante prometedor en el SARS-CoV-2. El interferón inhalado, que se está utilizando en pacientes con formas graves, en ARN y con escasa respuesta a los tratamientos previos. La hidroxicloroquina y la citromicina es un esquema combinado que parece bastante prometedor. Todavía los estudios son muy pequeños. La serie de Marsella del infectólogo Raúl en Francia hablan de resultados claramente positivos en negativizar la presencia del virus en pausas en las PCR de control en los pacientes a 5 a 6 días, tanto en leves como moderados y graves. Esto, por supuesto, necesita estudios con N más grandes. Vacunas en estudio, bueno, hay más de 8 grupos diferentes, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Israel, trabajando en vacunas y a tiempos acelerados, pero bueno, de esto no tendremos nada en los próximos 6 meses. Y suero de convaleciente, que ya se han empezado a realizar algunos estudios, siguiendo un poco la técnica de Maiztegui, en cuanto a tratar pacientes con suero de pacientes recuperados, con titulación de anticuerpos neutralizantes, pero bueno, esto también está en etapas de investigación. Para el alta de los pacientes se requieren algunas pautas. Esto tiene que ver con la resolución o mejoría clara de los síntomas respiratorios, como punto número 1. Estar afebril por lo menos 72 horas, a la par de la resolución o mejoría de los síntomas, y la realización de PCR por hisopado de fauces, orofaringio o nasofaringio, cualquiera de los dos, por 2. Una primera, que si es negativa, entre las 24 y 48 horas de diferencia, uno realiza la segunda, y de ser negativa, el paciente tiene el alta infectológica o virológica. Si el paciente tuviese una de estas PCR positivas, uno tiene que esperar por lo menos 72 horas más para repetir la segunda. Y así uno lo va controlando. Al momento del alta, de todos modos, estos pacientes deben mantener aislamiento domiciliario por 14 días desde la última PCR negativa, y esto sí está establecido por protocolo. Entonces ahora un poco de cuál es la situación actual en la Argentina.
En este momento, hace unas semanas atrás, estábamos todos en etapa de contingencia, de contención, ¿sí?, de estos pacientes que venían todos del exterior, con un nexo epidemiológico muy claro. Actualmente hay algunas áreas que ya tienen transmisión autóctona y que están en una etapa de mitigación, y áreas como nosotros, que todavía seguimos en etapa de contención sin una evidencia clara de circulación comunitaria. Nosotros todavía seguimos con la estrategia de la detección precoz de los pacientes sospechosos, el aislamiento y su estudio, descartar influenza, internar en aislamiento para estudio y control clínico, con aislamiento institucional por pautas de recomendación de la OMS. Hay en estudio la implementación de internación domiciliaria para los casos leves, como decíamos previamente, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto una vez que estén claramente establecidas las condiciones para que estos pacientes no se transformen en infectantes a nivel comunitario. O sea, tienen que estar las condiciones sociales y edilicias adecuadas. Un estricto estudio, identificación y seguimiento de los contactos, que esto también es muy importante, aplicarles la cuarentena obligatoria a los contactos con aislamiento domiciliario por 14 días y con supervisión telefónica de su estado clínico y de si en algún momento se transforman o no en pacientes con sospecha de COVID. La vacunación antigripal precoz, esto, bueno, finalmente están llegando las vacunas, ya hace más de una semana que se está empezando a vacunar, y empezando con la población de riesgo, siguiendo con la población personal de salud, y así en forma extendida a toda la comunidad y a todos aquellos que tengan indicación clara de recibir vacuna antigripal. Uso de barbijo en la comunidad es un tema muy controvertido y en discusión actual, y tiene un poco que ver esta discusión justamente con la aparición de nueva data que habla de estas poblaciones que no están claramente establecidas, de personas que asintomáticas pueden llegar a tener testeo positivo de COVID. Para esto, obviamente, a nivel local, uno tendría que tener un testeo masivo, que eso está en planificación, ¿sí?, por medio de test rápidos y de PCR. Una vez que tengamos este testeo extendido, probablemente podamos ver un poquitito más sobre el grado de circulación local, que por el momento parecería ser bastante bajo, ya que tanto en el hospital como en las clínicas y en los hospitales de la ciudad se hacen testeos justamente de casos sospechosos sin nexo, como son las IRAX y las neumonías severas, y hasta ahora ningún paciente de esos que se han testeado han dado positivo, y solo hemos tenido confirmación de pacientes con un nexo claro epidemiológico de viajes al exterior o de venir de algún área de transmisión autóctona. Entonces acá podemos ver cuáles son las características actuales de lo que es el caso sospechoso por definición. Es toda persona que presente fiebre o uno o más de los siguientes síntomas: tos o rinofagia, dificultad respiratoria y sin otra etiología que explique completamente la presentación de la misma. Y esto es importante entenderlo así, porque un paciente que ingresa con fiebre y tos y uno activa el protocolo porque está con hipoxemia o con una frecuencia respiratoria elevada, que a las 24 horas se positivizan los hemos para neumococo 2D2, uno puede entender que claramente no está frente a un caso de COVID y que tiene una etiología que claramente explica la presentación clínica. A este paciente con fiebre y síntomas respiratorios tiene además que haber tenido en los últimos 14 días contacto con algún caso confirmado o sospechoso de COVID, o historial con algún viaje fuera del país, o a esto ya se le agrega el historial de un viaje a algún lugar de transmisión local dentro de la Argentina, que ya los tenemos. Y estos son Cava, el AMBA, que es la zona metropolitana, Santa Fe, Ciudad de Córdoba y algunos pueblos alrededor, Chaco, toda la provincia, y en Tierra del Fuego. En este momento los que vienen de esas zonas también se consideran como nexo positivo para el estudio ante un cuadro febril respiratorio. Y otro dato que no nos tenemos que olvidar, lo tenemos que tener muy presente, es la posibilidad de tener casos sospechosos de COVID sin nexo epidemiológico, y esto es la insuficiencia renal aguda sin nexo y la neumonía aguda de la comunidad severa, con estos parámetros que ya habíamos visto cuando vimos el tratamiento: la necesidad de UTI ARM, requerimiento de inotrópicos, alteración de conciencia, baja saturación o una PAFI menor de 300, frecuencia respiratoria menos de 30. Todas estas
dos situaciones, digamos, tanto la ERAC como la ANAC severa, hoy por hoy activan el protocolo de COVID. Lo mismo sucede, y esto sí es una de las últimas implementaciones, es que el personal de salud con fiebre y síntomas respiratorios tampoco necesita nexo a esta altura, lo cual esto significa que también activan el protocolo de COVID en esta condición. Todo esto, volvemos a repetir, sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Entonces, cuando uno activa el protocolo, el paciente va a ser evaluado por un personal de salud que va a tener todas las medidas de prevención estándar de contacto y respiratoria. Hablamos de la higiene de manos, guantes descartables, camisolín, barbijo quirúrgico. Se va a utilizar el barbijo respiratorio, el N95, para la realización de las tomas de muestras respiratorias. Cuando uno evalúa al paciente, claramente tiene sospecha de COVID, obviamente se le van a realizar las muestras respiratorias por hisopado, y esto se hace con barbijo N95 justamente para estar prevenido para la eventual aerosolización respiratoria. Y protección ocular, que esto puede ser con las máscaras, ¿sí?, completas, o con las antipapas. Nunca olvidarse de realizar el lavado de manos luego de retirar los elementos de aislamiento. Estas son las formas correctas del lavado de manos, según la OMS. Siempre es importante repetirlo. Uno cuando lo hace con agua y jabón, eso habitualmente lleva bien hecho unos 30 segundos. Con alcohol puede ser un poco menos. Uno tiene que frotarse de todos modos las manos hasta que las manos estén secas con el alcohol, ¿sí? No tienen que quedar húmedas. Con respecto a la toma de las muestras respiratorias, recordar que son los dos hisopados, nasofaringeo y orofaringeo, que son hisopos de Nacron, con el manguito de plástico. Estos vienen dentro del kit COVID, en donde están todas las medidas justamente de protección de elementos de protección personal y los hisopos. En un paciente en aislamiento, en internación, también pueden salir, por supuesto, muestras de aspirado traqueal y de lavado de alveolar, y se sabe que incluso tienen mejor rédito. Estos procedimientos, ya lo dijimos, se realizan con el barbijo N95 respiratorio. También es de buena práctica solicitar el test rápido de influenza por sistema. Nosotros ya sabemos que ya está empezando a circular influenza, más influenza A que B. Todavía no sabemos si es H1N1, pero ya empezó. Las muestras respiratorias son derivadas al INE para su estudio. Actualmente el INE ya está haciendo la pancoronavirus directamente, y a los que le da positiva confirma con la PCR COVID-19. En este momento, para agilizar justamente los resultados y para tener las respuestas en 24, máximo 48 horas, se está realizando primero los estudios de coronavirus, y cuando estos son negativos, recién ahí se hace PCR para influenza en el INE. Esto nos permite incluso descartar pacientes que uno ha activado protocolo, fundamentalmente en las neumonías severas, con bastante rapidez, con lo cual nos permite, digamos, reubicar al paciente en otra categoría. Hay que recordar que estas muestras respiratorias hacia el INE tienen que ir con la ficha de notificación obligatoria, que tiene que ir con el llenado de los datos filiatorios, la fecha al inicio de los síntomas, antecedentes de viaje, nexo epidemiológico, y es muy importante justamente en estos protocolos que uno activa sin nexo epidemiológico, las IRACs y las neumonías, que conste claramente el diagnóstico de neumonía severa o de IRAC. Recordar la definición de contacto estrecho en estos pacientes es muy importante en el momento que uno recaba estos datos en la ficha, que es el momento también de preguntarle al paciente todas esas personas con las cuales ha podido tener contacto en los días previos. Personal de salud que no cumplió medidas de protección adecuadas porque no se consideró adecuadamente el caso como COVID originalmente, bueno, uno en ese contexto también lo considera contacto estrecho y tomará las medidas del caso. Pero con respecto al paciente es muy importante interrogar sobre los convivientes, las visitas, compañeros de trabajo, en el caso de adolescentes o niños compañeros de aula, avión o bus, son los 2 asientos de radio alrededor, a la redonda, y la tripulación, y en los buques todos los pasajeros y tripulantes. Y las medidas que se toman con los contactos tienen que ver con el aislamiento domiciliario obligatorio de 14 días, en algunos casos de dudoso cumplimiento se puede realizar el consentimiento informado o la notificación judicial. El monitoreo diario de las autoridades sanitarias durante 14 días, esto realmente se está haciendo. Uno al principio tenía un poco de duda sobre el grado de la factibilidad para que esto fuera así, pero más allá de que nosotros a los contactos de nuestros pacientes tuvimos cierto seguimiento personal, ellos también recibieron un seguimiento diario de las autoridades sanitarias.
en donde básicamente se recababan datos sobre el estado de salud, si presentaban o no algún síntoma o si habían tenido algún inconveniente en el cumplimiento de la cuarentena. La licencia laboral extraordinaria que salió por el Ministerio de Trabajo con la resolución 320-178, le permite justamente a los pacientes no perder su trabajo o sus saberes en función de la licencia por aislamiento domiciliario. Y las indicaciones que uno les tiene que dar a estos pacientes, como evitar salir de la casa, evitar el colegio, el trabajo, los eventos. Todo esto ahora parece un tanto obsoleto en el caso de que estamos todos en aislamiento domiciliario, pero en realidad esta cuarentena en unos días cesará y hay un montón de estas cosas que las tenemos que seguir manejando justamente para el manejo de los contactos de estos pacientes, y gran parte de esto va a tener que ver también con el manejo de los pacientes que uno interna en su domicilio. Así que todos estos datos y conocimientos incorporados los tenemos que mantener bien vigentes. Desinfectar las superficies comunes con lavandina, cubrir la boca al toser, lavado de manos frecuentes, ventilar los ambientes es muy importante. Y el tema de no barbijos en asintomáticos, bueno, se irá viendo sobre la marcha en función de los nuevos datos. Dos palabras respecto al tema del distanciamiento social y el aplanamiento de la curva, ¿sí? Que son justamente los objetivos de esta cuarentena obligatoria. Esto tiene que ver con observar la curva de lo que es la evolución y el avance del virus cuando uno no toma ninguna medida de distanciamiento social. Justamente después de los 30 días de los primeros casos, uno ya empieza a ver una duplicación de la tasa de replicación viral, que de repente, en el momento que se hace logarítmica, se escapa a una velocidad que rápidamente satura el sistema de salud y genera un aumento en la cantidad de muertes por incapacidad del sistema de salud, gran cantidad de infecciones en la población, muchos pacientes que no pueden llegar al sistema de salud, que terminan con cuadros graves en sus casas, infeccionan al personal de salud y todas las catástrofes que hemos visto en lo que ha sucedido en el hemisferio norte. Cuando se toman las medidas a tiempo, que significa antes del crecimiento logarítmico de la curva de replicación, uno puede ver que el sistema de salud no se satura y aunque trabaje en un nivel muy importante y con un nivel de ocupación muy alta, logra sostener la demanda de los pacientes enfermos o infectados, tanto en lo que es la necesidad de camas de internación, la necesidad de unidades críticas, de respiradores, y el recurso humano necesario, y también todo lo que tiene que ver con las medidas de protección personal, que no se agoten rápidamente, que permitan que los médicos y los enfermeros y los técnicos, los fisiólogos y todos los que tienen que tratar con los pacientes tengan las suficientes medidas de protección personal para no enfermarse y para no dejar de ser un recurso justamente útil, que es lo más difícil de reemplazar en el momento de una pandemia. Cuando se toman todas las medidas en forma precoz, que es lo que nosotros creemos que hemos hecho justamente en la Argentina, que hoy por hoy para la OMS es un modelo en cuanto a la precocidad con la toma de las medidas de la cuarentena, uno lo que puede ver es el aplacamiento de esta curva, y esto le permite al sistema de salud prepararse de otra manera, a la comunidad prepararse de otra manera, y además evita la cantidad de infecciones en forma hiperaguda. Las infecciones se van dando en forma más escalonada, van accediendo al sistema de salud en forma programada y el sistema no colapsaría. Este es el programa, esta es la razón, el objetivo o racional de la realización de esta cuarentena, y ahora hay que trabajar sobre la salida de la cuarentena, que por supuesto va a tener que ser escalonada y programada para evitar los segundos o terceros picos que se pueden ver a veces en este programa cuando no se mantienen ciertas pautas adquiridas durante la cuarentena. O sea, hemos aprendido un montón de cosas que tienen que ver con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con la desinfección y la ventilación de los ambientes. Creo que todas esas cosas que uno ha ido incorporando y que la comunidad en general ha ido incorporando, nos tienen que servir para mantenerlas durante todo el tiempo de salida de la cuarentena, porque eso es lo que ayuda a que no hayan posteriormente repiques bruscos de las tasas de infecciones nuevas. Entonces, recordar que todas estas recomendaciones e indicaciones son dinámicas y van variando según la evolución de la epidemia y según los nuevos datos que arrojen los estudios que actualmente están en camino. Los puntos más importantes es el adecuado y frecuente lavado de manos, el uso correcto y responsable de los elementos de protección personal, la detección precoz y rápido aislamiento de los pacientes sospechosos, el estudio estricto de los contactos
y la capacidad de sostener en el tiempo todas las medidas de prevención que hemos ido adquiriendo en este tiempo. ¿Bien?